En este video descubrirás cuándo utilizar tus baterías de litio en serie o paralelo. ¿Qué será mejor, tenerlas en serie o en paralelo? Pues quédate hasta el final y descúbrelo. Y no solamente eso, al final te tengo tu sorpresa. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Esto que estás viendo aquí es muy peligroso. Tienen muchísimos paralelos en estas baterías de litio que son de la marca Power Queen. Han excedido la cantidad de paralelos y es muy peligroso porque podríamos tener un riesgo de incendios. Por eso el día de hoy te voy a enseñar a identificar hasta cuántos paralelos, series o mixtos vas a tener en tu banco de baterías. Pasa familia, hoy vamos a hacer un versus de baterías de litio. Round 1. Fight. Vamos a tomar como ejemplo las poderosísimas baterías Pylontech versus las Power Queen. ¿Cómo las vamos a conectar? ¿En serie, paralelo, mixto? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. A ver, lo primero que hay que hacer es comenzar a entender lo que es la ficha técnica de la batería. En este caso, en este primer ejemplo, tenemos lo que es la batería Pylontech. Estas baterías Pylontech son baterías de litio y si miramos en la ficha técnica, básicamente nos va a decir que nos acepta, a ver, se lo señalo bien, hombre, por Dios, se me corrió esta. Bueno, ahí nos acepta 16 piezas, pero pues son 16 piezas básicamente en paralelo. O sea, en este ejemplo de estas baterías de Pylontech no se van a colocar en mixto, en serie, sino solamente en paralelo. De hecho, ellas vienen con un BMS, con unos puertos de comunicación, y aquí lo estamos apreciando en la imagen, donde vamos comunicando cada una de las baterías y vamos programando la posición de la misma, o sea, si es la batería 1, la 2, la 3, y ahí se van ecualizando, se van nivelando, entonces se van compensando. Sino que a mí lo que realmente no me suena tanto, a pesar de que muchos expertos lo recomienden, es el tema de estos puentes de paralelo. Míralos tan bonitos, tan hermosos, estos naranjitas y negros. Lo que pasa es que esos puentes son en cable número 4. Entonces, a ver, les cuento el chisme completo, pero pues miremos primero la imagen. A ver, primero que todo, ustedes ya saben que son 16 baterías en paralelo, es lo máximo que aguanta, pero ojo con eso, eso no aplica para todas las baterías. Ustedes siempre tienen que mirar la ficha técnica de la batería, porque la ficha técnica nos va a determinar si se pueden colocar en serie, en paralelo, en mixto, y en este caso, en esta ficha técnica solamente nos está diciendo que trabajan en paralelo, porque estas baterías trabajarían bajo el estándar de 48 voltios, hay unas que vienen a 100 amperios, a 50 amperios, etcétera. Entonces no se pueden hacer series. Estas baterías están diseñadas específicamente para estar en paralelo. Y de hecho, el fabricante diseña estos gabinetes tan bonitos, tan hermosos, pero ya les voy a decir por qué no me gustan. A ver, primero vamos a ver un ejemplo mucho más grande, que sería el gabinete siguiente. Miren esta cosa de por Dios, un poco de baterías. Esto ya, mejor dicho, es para alimentar grandes cargas, ¿no? Estos gabinetes se ven muy interesantes, puertos de comunicaciones y demás. Pero a ver, les cuento el chisme completo. Este banco, pues, sirve, sí, sirve para un almacenamiento grande, pero para una descarga relativamente inferior a 100 amperios por hora. ¿Por qué? Porque es que si descargamos más de 100 amperios por hora, esos cables no van a aguantar más. Esos cables no van a aguantar más, se van a sobrecalentar, se van a dañar y demás. Porque es que esos cables están diseñados para soportar, si no estoy mal, 95 amperios, porque eso es cable número 4. Entonces no podríamos demandar más de 100 amperios a pesar de que tengamos 16 baterías por hora, porque ya el cable no aguanta más. Entonces, por lo menos si necesitas más de 100 amperios, ya te recomendaría como tal una configuración tipo barraje. ¿Qué es una configuración tipo barraje? Pues unas barras de cobre, unas platinas de cobre, en donde
vamos a tener una platina que sería el positivo, una platina que sería la negativa. Conectamos todos los negativos de cada una de las baterías, todos los positivos, y ahí sí ya podemos demandar más de 100 amperios por hora. Sí me entendieron por qué, ¿no? O sea, la conexión hacia el barraje por parte de cada una de las baterías puede ser en el cable número 4, pero la salida del barraje puede ser un cable número 1 o número 2, que nos va a dar mayor soporte de salida de amperios. Entonces yo, por lo menos en proyectos, si son viejitos aquí en el canal, porque ustedes son muy jóvenes, todos son muy jóvenes, tienen un alma muy joven dentro de su interior. Si llevan tiempo suscritos aquí, han visto muchos proyectos que yo he hecho en baterías de litio con barraje. La verdad me gusta más trabajar barraje, porque pues si se daña una batería, pues no me afecta a las demás, primero que todo. En segundo lugar, pues si voy a demandar más de 100 amperios, no voy a tirar el tarascazo ahí a un puerto de una batería. Esas baterías tan caras. Una batería de esas puede costar $2000, estas Pylon. Entonces, uno demandar el corrientazo de una batería, muy peligroso. Lo mejor es demandar el corrientazo directamente del barraje. Por eso los proyectos míos yo los hago es con barraje. Pero pues los expertos también trabajan así. Entonces, por lo menos si tenemos 16 baterías, pues 16 por 100, pues serían 1600 prácticamente. Entonces 48 por 1600 sería una capacidad total de 76800. Esos 76800 pues es una capacidad del 100%, perdón, y el 80% es lo que recomiendan ellos descargar, entonces, o utilizar hasta el 80%, o sea, sería un aprovechamiento de 61440. Ahora vienen las poderosísimas Power Queen. Y miren que aquí en la ficha nos dice que máximo acepta 4 paralelos y 4 en serie, vean. Entonces, esta sí tiene más versatilidad, pero pues hay que tener en cuenta que son de 12 voltios. ¿Y a qué me refiero con versatilidad? Pues que tenemos baterías que podemos trabajar un banquito a 12 voltios, uno a 24, uno a 48. Y por lo menos si yo tengo un controlador, que en este caso pues tendría que ser un controlador grande, como mínimo por ahí de unos 100 amperios, para cargar estas 4 baterías de 100 en paralelo, porque recuerden que el controlador en baterías de litio se recomienda por ahí de un 25 o un 30% de la capacidad total del banco. Entonces, para cargar estas baterías sería un controladorcito de 100 amperios. En paralelo se pueden colocar así hasta 4. Y pues al principio del video les mostré un videito de baterías en paralelo. Pues como hemos venido hablando en muchísimas revisiones que hemos hecho, hay muchas personas pues que tratan de hacerlo mejor, ¿no? Investigar en internet, tratar de solucionar lo suyo, pero pues en algunas ocasiones cometen errores y eso sí es muy peligroso. O sea, gracias a Dios pues personitas que me han mandado videos para que les ayude a corregir su sistema, no les ha pasado ningún cacharro, pero pues por lo menos estas baterías no se recomiendan más de 4 en paralelo. Y por lo menos al principio del video habíamos visto que tenían como 12 baterías en paralelo y eso sí ya es muy peligroso. O sea, estas baterías Power Queen aguantan máximo hasta 4 paralelos. O sea, 4 baterías si tenemos el estándar de 12 voltios. 8 baterías si tenemos el estándar de 24. Y 4, 8, 12, 16 baterías si trabajamos el estándar 48 voltios. Pero esto ya es un sistema mixto y esto es un paralelo. Entonces, por lo menos aquí el cargador, mira que curiosamente el cargador aquí es el mismo. O sea, sería un cargador de 100 amperios a 48 voltios. Acá también sería 100 amperios, pero 24 voltios. Y aquí el controlador sería de 12 voltios a 100 amperios. Es el mismo controlador, pero con distinta capacidad de tensión de voltaje. Entonces es muy interesante la forma en que podemos almacenar muchísima más energía si elevamos muchísimo el voltaje. Recuerden que la respuesta final, ¿cuál es? Que estos sistemas van a depender muchísimo de la ficha técnica. Estos sistemas de baterías van a depender de la ficha técnica. En la ficha técnica les va a decir si se pueden conectar en serie o en paralelo o en mixto. Hagan caso a la ficha técnica. Bueno, te felicito por haber llegado a esta valiosa parte de este video y a continuación vienen las sorpresas. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube.
La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp, donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas, las próximas fechas de nuestros cursos, promociones de AliExpress, de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp, en la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar, logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa, la mejor, tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar, 4 clases en vivo conmigo, más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube.